Buenas tardes, hermanas y amigas. Bienvenido a otro episodio de Café Sin Filtro, un encuentro real. Estamos contentos de estar con ustedes otra vez. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos les va a gustar. Es el tema de la Navidad, la celebración de Navidad. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están hoy? O buenos días o buenas noches, depende de cuando me escuchan. Hoy estoy aquí con el pastor Adán Argueta, mi esposo. Salúdanos, amor. Hola Morena, estoy muy contento de estar contigo otra vez en este podcast tan importante. Y hola a nuestra audiencia también que siempre nos acompaña. Gracias por su fidelidad, gracias por compartir. Estoy seguro de que eso nos dice que tiene confianza en nosotros cuando comparten, también cuando comentan. Me encantaría ver más comentarios, son muy pocos, pero sé que lo están escuchando, sé que tengo seguidores fieles y por ahí que, bueno, que compartan para que tengan más seguidores. Y bueno, como les dije hoy, ¿por qué cogí ese tema? La Navidad. Qué hermoso es el tiempo de Navidad. A mí me encanta. ¿A vos, amor, te gusta la Navidad o no? Es contagioso. ¿Es contagioso? Bueno, mi esposo sabe que a mí me encanta decorar la casa. Creo que cada día o cada 2 días estoy yendo a una tienda de decoración. Me encanta decorar, me encanta arreglar bien la mesa, me encanta ese tiempo, em, que es como un tiempo acogedor, ¿no? Con el arbolito de Navidad, prendemos la chimenea, tomamos chocolate caliente. Creo que aparte de todas esas cosas, yo creo que lo más importante es el significado, ¿no? Obviamente que le damos a la Navidad. Tal vez, yo pienso de que lo que produce es lo importante. Todo lo que hacemos produce es lo que le da la importancia, desde mi punto de vista, a la celebración. La unidad, el tiempo en familia, mucha gente viaja, ¿no? A sus países, a ver a sus familiares, mucha gente se juntan, el poder comprar un regalito, aunque no, que no estamos hablando de, ¿verdad? Mucha gente se queja de que es un tiempo de muchos gastos porque hay que comprar regalos, pero mucha gente disfruta, ¿no? Comprar regalitos, compartir. Creo que es un tiempo muy hermoso. Pero ¿por qué estamos hablando? Nosotros tenemos, bueno, en nuestro mundo cristiano, si podemos decir así, tenemos un dicho que dice, Jesucristo es la Navidad. La Navidad, o Jesús, o como lo dicen en inglés, Jesus is the reason for the season. Jesucristo es la razón de la Navidad. Y en realidad para nosotros lo podemos decir que, ¿por qué celebramos Navidad? Por Cristo, por lo que significa. Pero creo que es muy importante hablar de este tema, pero antes de llegar al punto un poco de la historia de la Navidad y a qué le debemos dar énfasis, qué cosas, cómo ha ido evolucionando las fiestas de Navidad. Me encantaría preguntarte, amor, ¿qué recuerdos tenés? ¿Qué recuerdo tenés de la Navidad? O que cuando pensás en Navidad, ¿qué pensás? No solo en tamales, ¿verdad? Pienso en las luces, pienso en los adornos, pienso en los cantos, las canciones de Navidad. Pienso en una época donde recordamos el nacimiento del Señor. Pienso en una época de oportunidades. Oportunidades, qué linda palabra. Bueno, para entrar en ese tema más allá, y no vamos a hablar mucho de quizás de tradiciones y cosas, pero más que todo hoy quería yo hablar acerca de, bueno, un poquito la historia de la Navidad y cómo se ha celebrado y realmente cuál debería ser el enfoque correcto, que creo que muchos dirán, bueno, ya sabemos, es Jesús, es celebrar a Jesús, pero realmente hay muchas personas que en este tiempo a veces tampoco no la pasan muy bien. ¿No has escuchado, amor, que en este tiempo mucha gente padece de depresión o porque por ahí no puede estar con sus familiares o dejó a su familiar en su país y se siente solo? También es un tiempo que debemos tratar de enfocarnos en acercarnos más a otros, de que no estén solos, de que tengan compañía en este tiempo. Sí, lo que sucede es que somos producto del ambiente que nos rodea, y cuando no tenemos lo que otros pueden disfrutar, nos afecta. Y si la idea de nuestras sociedades es un tiempo para estar juntos, para celebrar en familia, para abrazarnos, Ah, y todo eso te da una melancolía, una nostalgia tremenda Ujú. si no lo tienes. Entonces, es una espada de doble filo. Puede ser, entonces es muy importante, ¿verdad?, estar atentos como amigos, familiares o compañeros de trabajo, asegurarnos, ¿no?, de que las personas estén bien, de que las personas se sientan acompañadas, o quizás también es una buena época para ver cómo podemos,
acercarnos, invitar gente, ¿no?, a nuestra casa o a la cena de Navidad, como lo hacemos en Thanksgiving, quizás esas personas que no tienen familiares, que no se sientan solos en esta época. Y estamos muy sensibles, toda la música ah, nos pone sentimentales, nos Melancólicos. melancólicos, y es bueno saber de que hay mucha gente que necesita un abrazo, una mano amiga, que sentirse que no están solos. Es bien importante tener en cuenta a los otros que quizá no tienen la misma suerte que nosotros tenemos. Exactamente, eso es muy importante. Bueno, como les dije, le quiero hablar un poquito de la historia de la Navidad. Obviamente, con este tiempo que tenemos no puedo entrar a profundidad. Espero poder dejar en claro los puntos más importantes o dar un a largo, ¿verdad? Un pequeño resumen, podríamos decir, acerca de la historia de la Navidad y cómo ha evolucionado y hasta el tiempo de ahora. Y después también enfocarnos en cómo vemos, cómo debemos percibir esta época, cómo debemos celebrar realmente la Navidad. Fíjate, amor, que de todas las festividades religiosas que existen en nuestro mundo, posiblemente la más conocida en realidad es la Navidad, siendo una de las más celebradas y con mayor peso en la cultura occidental, en nuestra cultura. Vinculada con la religión cristiana, la Navidad es una celebración que rinde culto al nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos sabemos que en Navidad se celebra, ¿verdad?, el nacimiento de Jesucristo. Ahora, antes de nada debemos tratar de definir el concepto de Navidad, ya que en muchas ocasiones no sabemos con certeza las razones de esta festividad, qué parte de la población la celebra o cuáles son sus principales características. Mucha gente por ahí no está muy, yo creo que en el mundo occidental podemos decir que la gente sabe lo que se celebra, pero realmente muchas veces el énfasis que le dan es totalmente, ¿verdad?, diferente a lo que se debería dar. La Navidad es una fiesta cristiana, siendo considerada como una de las festividades más importantes de la religión cristiana debido a su gran tradición. Generalmente se celebra el 25 de diciembre, aunque en algunas religiones, como son algunas vertientes ortodoxas, se celebra el 7 de enero. ¿Sabías tú eso, amor? No, no sabía, ¿sabes? Fíjate que yo tampoco sabía eso, pero que el 7 de enero hay muchas religiones, incluso, o sea, cristianas ortodoxas que celebran el 7 de enero. Con el paso de los años en la Navidad han surgido cada vez mayores tradiciones, volviéndose un gran evento en todo el planeta basado en el intercambio de regalos, em, y en determinadas tradiciones familiares como suelen ser los grandes banquetes, desapareciendo con ellos los valores originales de esta festividad. Yo creo que podemos todo decir, ¿no?, que se hacen comidas, se hacen eventos en las compañías, ¿verdad? Sí, casi siempre hacen intercambio de regalos, está el banquete de la compañía y todo muy lindo, se pasa muy lindo, es un tiempo de compartir, pero realmente se pierde muchas veces el propósito realmente de esta celebración. Para hablar sobre la Navidad debemos remontarnos a sus orígenes, siendo entonces muy diferente a la festividad actual y teniendo poco que ver con Jesús, al contrario que la Navidad contemporánea. Los romanos, fíjate, amor, que celebraban una fiesta el 25 de diciembre que se llamaba la Saturnalia, siendo una fiesta que honraba al dios Saturno y que servía para dar la bienvenida al solsticio de invierno o a la época de invierno. Estas fiestas eran paganas y en ellas se realizaba una serie de locuras que no eran bien vistas por los cristianos, ya que chocaban en gran medida con su mentalidad, siendo esta la razón por la que los cristianos comenzaron a celebrar la Navidad, como forma de sustituir esa fiesta que era realmente una celebración que hacían pagana. Fue un esfuerzo de redimir ese día. Exactamente. Con la cada vez mayor influencia del cristianismo en la cultura romana, la Navidad fue ganando cada vez mayor relevancia, llevando a un momento en el que su propio emperador romano daba mayor importancia a las fiestas navideñas que a las Saturnalias. Estas navidades eran muy diferentes a las nuestras, siendo fiesta en la que no se comía ni se bebía demasiado como ahora, sino que era más como una fiesta cívica. Por lo tanto, aunque la celebración de Navidad, amor, se basa en el nacimiento de Jesús, como podemos ver su origen nace de las Saturnalias, por lo que no podemos estar seguros totalmente de que la fecha en la que se celebra, que es el 25 de diciembre, coincida con el nacimiento del Mesías. O si por otra parte solo se sitúa en esta fecha como forma de boicot a la festividad pagana romana. Aunque en los evangelios no se habla en ningún momento del nacimiento de Jesús, las distintas tradiciones religiosas han determinado situando su nacimiento el 25 de diciembre como forma de dar un sentido a la fiesta de Navidad. Entonces, amor, una breve historia de la Navidad y su evolución. Para continuar con esta lección sobre la historia y origen de la Navidad, debemos hablar sobre la evolución de esta fiesta a lo largo de la historia. Yo pienso que la evolución es algo de lo más importante, ya que desde su origen
en suelo romano hasta su conversión en la principal fiesta cristiana occidental, ha sufrido una gran cantidad de cambios de diversas índoles. ¿Tú qué crees, amor, que han sido los cambios, conociendo un poquito de historia o lo que sabes un poco de lo que te hablé ahora? ¿Qué crees tú que ha podido ser un cambio que ha surgido? ¿En la forma de celebrarse o en qué? En las tradiciones, en la manera de celebrarse. Wow, yo siento que cada año cambia, cada año es más comercial, Ujú. cada año se le da un sentido o un significado a ciertas cosas. Me gusta cómo le dan el sentido a las lucecitas. Antes de Alba Edison no teníamos luces, ¿verdad? Y después la proliferación de luces que son tan hermosas. Am, Me gusta cómo decimos de que ponemos luces porque el Señor Jesús es la luz del mundo y las lucecitas representan al nacimiento del Señor Jesús. Pero cada año podríamos ver cosas nuevas y que la hacen en cierta forma Divertido. más linda todavía, más atractiva. Fíjate, amor, que como yo te decía, la Navidad no era considerada una fiesta cristiana, ya que no estaba situada en la lista de celebraciones que los cristianos debían celebrar. No es hasta el 200 después de Cristo, en la ciudad de Alejandría, Egipto, que comienzan a aparecer textos sobre la importancia de la existencia de esta festividad. Fue en esta época cuando aparecen los primeros estudios sobre las posibles fechas de nacimiento de Jesús. Y en ese momento, es el momento que comienzan, perdón, las primeras celebraciones del 25 de diciembre. Ahora, en el siglo IV y tras varias reuniones cristianas, se había fijado 25 de diciembre como fiesta de Navidad en el calendario festivo de diferentes iglesias cristianas. Ahora también, fíjate que fue en la Alta Edad Media cuando la fiesta de la Navidad se volvió una de las más importantes del mundo cristiano, aún más con la llegada de fechas en las que se pensaba que la sociedad recibiría castigo por parte de Dios. Fue en esta etapa que todo el mundo cristiano ya celebraba la Navidad, ya que desde las monarquías cristianas europeas se buscó consolidar estas celebraciones para entretener al pueblo y dar mayor importancia a la religión cristiana. La fiesta de la Navidad estaba tan unida al catolicismo que al nacer la Reforma Protestante fue prohibida en algunos de los territorios donde apareció esta religión, siendo considerada una fiesta al servicio del Papa y que provenía de las fiestas paganas romanas. Poco a poco, y con la llegada de diferentes reformas, la Navidad volvió a celebrarse en las tierras protestantes, aunque aún a día de hoy existen voces protestantes en su contra. Y ahí es donde la manzana de la discordia ah, e- y, el- y la oposición a la celebración de la Navidad empezó ahí por los 1700. Y es interesante pensar, ¿no?, de que realmente hay cristianos que no están de acuerdo con esto todavía. Em, con el tiempo, la Navidad ha adquirido un carácter cultural y comercial que trasciende su significado religioso. En la actualidad es una época de alegría, unión familiar y generosidad. Las tradiciones incluyen el intercambio de regalos, la decoración de árboles de Navidad y la preparación de comidas especiales. La figura de Papá Noel o Santa Claus también se ha integrado en muchas culturas, simbolizando la entrega de regalo a los niños. Hoy en día las tradiciones y costumbres sabemos que son las más comunes incluyen, ¿verdad?, la decoración del árbol de Navidad, que es un pino adornado con luces y decoraciones, el intercambio de regalos, que se colocan regalos debajo del árbol para ser abiertos en la víspera o en el día de Navidad. Pesebres, que son representaciones del nacimiento de Jesús, que incluyen la figura de María, José, los pastores y los reyes magos. Ahora bien, el significado actual hoy en día de la Navidad es celebrada no solo por cristianos, sino también por personas de diversas creencias que disfrutan la atmósfera festiva. Yo conozco incluso personas de la India que celebran la Navidad que no son cristianos en sí, pero lo celebran. Le gustan las lucecitas, los cantos famosos de Navidades que son contagiosos, ah, cosas así, ¿no? Sí, la festividad ha llegado a simbolizar la paz, la esperanza y la generosidad, convirtiéndose en un momento especial para la reunión familiar y la reflexión. En resumen, la Navidad es una celebración rica en historia y significado, como les he dicho, que ha evolucionado desde sus orígenes religiosos hasta convertirse en una festividad global que une a personas de diferentes culturas y creencias. Ahora bien, hablábamos de la polémica. La polémica de si celebrar o no em, es realmente, pienso yo, que por falta de información o conocimiento. Y creo que vale la pena tener un poco de luz y claridad, ¿verdad?, ante ese tema, para los que no saben muy bien, porque incluso hay personas que me han preguntado
¿Debería celebrar la Navidad? ¿Debería tener un arbolito? Bueno, la polémica de si los cristianos deben celebrar la Navidad o no se ha estado en discusión por siglos. Hay cristianos dedicados y sinceros en ambos lados del dilema, cada uno con múltiples razones del por qué o el por qué no se debe celebrar la Navidad en los hogares cristianos. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Da la Biblia instrucción clara si la Navidad es una festividad que debe ser celebrada por los cristianos? ¿Tú qué dices, amor? Yo creo que debemos de enfocarnos en todo lo que es positivo. De esta celebración. Bueno, primeramente veamos las razones por las que algunos cristianos no celebran la Navidad. Una razón contra la celebración de la Navidad es que las tradiciones que rodean esta festividad, como les comenté antes, tienen su origen en el paganismo. La búsqueda de la información sobre este tema es difícil porque los orígenes de muchas de nuestras tradiciones son tan oscuros que sus fuentes de información a menudo se contradicen entre ellas. Campanas, velas y otras decoraciones se mencionan en la historia del culto pagano, pero el uso de estas en el hogar ciertamente no indica retornar al paganismo. Una campana en mi casa no quiere decir que soy pagana. Mientras hay, mientras que hay definitivamente raíces paganas en algunas tradiciones, hay muchas más asociadas con el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento del Salvador del mundo en Belén. Campanas que tañen para anunciar las buenas nuevas, velas que se encienden para recordarnos que Cristo es la luz del mundo. Esto está en Juan 1 del 4 al 9. 1 del 4 al 9. Una estrella que se coloca en la punta del árbol para conmemorar la estrella de Belén y regalos que se intercambian para recordarnos los obsequios de los Reyes Magos a Jesús, el más grande regalo de Dios a la humanidad. Otro argumento contra la Navidad, especialmente el del árbol de la Navidad, amor, es que la Biblia prohíbe traer árboles a nuestros hogares para decorarlos. Ahora bien, escuche bien. El pasaje más citado es de Jeremías 10 del 1 al 16, que ustedes lo pueden leer con tranquilidad en su casa, pero este pasaje se refiere a cortar árboles, cincelar la madera para hacer un ídolo y después decorarlo con plata y oro con el propósito de inclinarse ante él y adorarlo. Puede ver también Isaías 44, del 9 al 18. El pasaje en Jeremías no puede tomarse fuera de contexto y aplicarse como legítimo argumento contra los árboles de Navidad. Hay mucha información o pensamiento tomado que está fuera de contexto. Muchas veces sacamos de contexto versículos bíblicos. El significado que le damos a las cosas es lo que importa. Como las canciones, la música no es mala, es un arte. La letra, el contenido de la de las letras es lo que es malo. Lo que contamina es verdaderamente es lo que sale de adentro, lo que está en nuestro corazón. Y para esto les quiero leer un pasaje bíblico. En Marcos 7 encontramos, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él le dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud le dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será derraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué me quieres decir, amor, en este pasaje? ¿Cómo lo entiendes tú en el contexto de la celebración, de preocuparnos en contaminarnos con celebrar la Navidad? Bueno, el pasaje es bien importante y tiene mucha aplicación.
desde el punto de vista de que los fariseos eran el grupo religioso más estricto, más observador de la ley. Mediante la ley había que ganarse el cielo y ellos eran muy cuidadosos de no romper la ley, de no hacer cosas que no le agradaban a Dios. Eran tan cuidadosos, tan pero tan cuidadosos que a las órdenes que dio Moisés le agregaron otras porque ellos querían ser perfectos. Ellos tenían muy buenas intenciones. Pero como toda religión, se puede ir de un extremo al otro. Y el extremo de que los fariseos tenían era de que hicieron de el deseo de Dios, lo hicieron, le dieron referencias a lo externo, a lo visible, y dejaron de darle importancia a lo que realmente es el deseo de Dios que nosotros tengamos con respecto al cielo. Por eso que el Señor Jesucristo vino y dijo, yo soy el fin de la ley, yo soy el cumplimiento de la ley. En otras palabras, si ustedes quieren llegar al cielo, sean como yo soy. Imítenme a mí. Mi forma de vivir es la explicación de la ley. Cuando, sabes que tenía problemas con esas celebraciones de Navidad porque vengo con ese pensamiento de la renovación de los 1700, donde no quería saber nada de lo que los cristianos tradicionales hacían, porque tenía mucho sincretismo, mucha mezcla con lo pagano. Y cuando mis maestros me enseñaban de que eh, la mayoría de cosas que se utilizaban en la celebración de la Navidad realmente eran imitaciones a los cultos paganos de Roma, de los babilonios. Me daba miedo ver un árbol de Navidad, me daba miedo ver cualquier objeto que se utilizaba para adornar, porque sentía que al fondo esto solamente cubría lo que realmente significaba. Una celebración, el nacimiento de, de Tamuz, una celebración de una deidad pagana. Y tiene, y- y Y qué te hizo cambiar de pensamiento? cuando empecé a sacarme el religioso que yo llevaba dentro, ten en cuenta de que yo estuve en una iglesia legalista desde mi niñez hasta los 21 años. Mi cerebro estaba programado a pensar de que los objetos utilizados para la Navidad eran objetos paganos y que yo, si realmente quería agradar a Dios, tenía que evitarlos a toda costa, Mm, aunque me encantaran, aunque me gustaran mucho. Hasta que entendí de que el reino de los cielos no es comida ni ujú, bebida. El reino de los Dios no anda buscando una religión, no anda buscando apariencias, sino anda buscando una relación. Lo que pasa es que el religioso quiere aparentar ser perfecto, pero hace muchísimas cosas que no tienen nada que ver cómo debemos de vivir la vida. ujú. Como el juzgar, ¿verdad? Estar juzgando. Bueno, O sea, hay otras cosas en cuanto referente a ese versículo que mencionábamos, que muchas veces lo que está dentro de nuestro corazón, los malos sentimientos, las intenciones que salen, que son, esas realmente es más dañina que un adorno en un árbol. O sea, que una pelotita redonda, que un sphere, como le dicen en inglés, que pongas en un árbol. El tema es que no estamos adorando eso. Si usted estuviera adorando eso, le diríamos está mal, pero usted no está adorando su árbol de Navidad, usted no está adorando. Simplemente estamos uniendo, y es algo que yo siempre he dicho. Si el mundo, quizás ya el mundo, como decimos, me perdonan mis amigos, en el mundo cristiano decimos el mundo por lo secular, lo que no es religioso. Si los que no son religiosos, por decirlo así, anuncian o celebran
se habla de Jesucristo, se habla de que es una fecha dedicada a eso, a una celebración cristiana. ¿Por qué nosotros los cristianos estaríamos en contra? Debemos unirnos a qué bueno que se celebra, que un gobierno lo reconoce, que está en un calendario, ¿verdad? Porque es algo positivo, está celebrando el nacimiento de Jesucristo. Es un esfuerzo enorme que hizo la iglesia para redimir ese día que se celebraba con mucho énfasis para una deidad Una deidad pagana. pagana. Creo que debemos hacer lo mismo con el día de la celebración del Día de las Brujas. Tenemos que rescatarlo de alguna manera para que tenga un significado Significado cristiano. cristiano. Pero eh, yo creo de que debemos de enfocarnos en lo positivo, en lo bueno que tiene la celebración, no en lo negativo. Yo creo que las tinieblas quiere que nosotros veamos lo negativo y que quitemos nuestra atención de lo positivo que sí tiene la celebración. Me, mientras leías, yo recordaba lo que Dios Espíritu Santo dice a través de Pablo cuando describía los de Filipo. Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o que merezca elogio. Y yo creo que en todas las cosas se pueden ver las cosas positivas o se pueden ver las cosas negativas. La gente que es positiva, de lo positivo que hay en su corazón, ve las cosas buenas que tiene algo. La gente que es negativa, qué horrible, qué feo es el negativo, que anda buscándole lo malo que tiene algo. Em, si la Navidad, si la celebración, si los adornos, si todo eso, al final del día produce unidad familiar, si produce paz para las mentes. Hay personas que son negativas y que es de su misma negatividad, de la misma oscuridad que traen dentro, o tratando de aparentar ser piadosos o buenos religiosos, y empiezan a ver las cosas negativas que pueda tener algo. Yo creo que todo puede tener cosas negativas y positivas, pero si las lucecitas, si los adornos, si los villancicos, si los cantos, si, si todo esto que nosotros llamamos que parece Navidad, Tradiciones o... si esto promueve la unidad de la familia, si esto trae un poco de paz a la gente turbada, O si se ve lindo en la casa, una si se ve decoración. hermoso, si embellece, si no es horrible sino bello, si trae esperanza, si produce un tiempo de reflexión, si produce generosidad en la gente, yo creo que es una buena celebración. Sería tonto tratar de defender de que el Señor Jesús nació el 24 de diciembre, el Señor nació el 24 de diciembre. Pero si esto nos sirve para extender el reino del Señor y para demostrar amor y cariño y traer unidad a la familia, aleluya por la Navidad. 25 de diciembre. Los cristianos que prefieren ignorar la Navidad indican, ¿verdad?, el hecho de que la Biblia no proporciona la fecha del nacimiento de Cristo, lo cual es cierto. El 25 de diciembre puede no estar ni siquiera aproximado a la fecha en que nació Jesús. Existe un sinnúmero de argumentos en ambos lados, algunos refiriéndose al clima en Israel, las costumbres de los pastores en invierno y la fecha de los censos efectuados por los romanos. Todos estos argumentos contienen de cierto grado de conjetura, lo que nos trae nuevamente al hecho de que la Biblia no nos dice cuándo nació Cristo. Algunos ven en ello la prueba de que Dios no desea que celebremos su nacimiento, mientras que otros ven en esta omisión de la Biblia una tácita aprobación. Algunos cristianos piensan que puesto que el mundo celebra la Navidad, aunque cada vez se convierte más y más en algo políticamente aceptado, el referirse a esta fecha como día festivo, los cristianos no deberían hacerlo. Pero este mismo es el argumento usado por falsas religiones que niegan totalmente a Cristo, al igual que ciertos cultos como los testigos de Jehová, ¿verdad?, que niegan su deidad. Aquellos cristianos que sí celebran la Navidad tienden a ver en ello la oportunidad para proclamar a Cristo como la razón de la celebración entre las naciones y para que aquellos cautivos en falsas religiones
y para aquellos, cautivos en falsas religiones. Como hemos visto, no hay realmente una razón bíblica para no celebrar la Navidad. Al mismo tiempo, no hay tampoco un mandato bíblico para celebrarla. A fin de cuentas, celebrar la Navidad o no es una decisión personal, sin importar la opción de que los cristianos elijan en relación a la Navidad. Sus puntos de vista no deben ser usados como un arma para atacar o denigrar a aquellos que con criterios opuestos tampoco deben ser usados como un galardón para el orgullo sobre si se debe celebrar esta festividad o no. Como en todo, debemos pedir sabiduría a aquel que lo otorga liberalmente a todo aquel que lo busca. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y aceptarnos unos a otros, amor, en gracia y amor, cristianos independientemente de nuestras opiniones sobre la Navidad. Debes celebrar la Navidad si buscas recordar el nacimiento de Jesús, fomentar la esperanza, la unión familiar y la generosidad. O si quieres compartir el mensaje cristiano de amor y salvación, aprovechando la temporada para reflexionar y evangelizar. Sin embargo, la decisión final es personal, ya que algunos grupos no lo celebran por sus orígenes paganos y falta de mandato bíblico explícito, aunque la mayoría lo ve como una oportunidad para glorificar a Dios. Así que yo escojo celebrarlo, amor. ¿Y tú? Pues yo escojo disfrutar lo que vos Disfrutar, celebras. celebrar qué, Alabar al Señor por haber venido, ha enviado a su hijo. por haber ido a la cruz, por salvarnos. Que es una época de muchas oportunidades para compartir nuestra fe, para demostrar el amor que le tenemos por la gente y demostrar que no somos religiosos, sino que tenemos una relación con el Señor. No creo que te vas a ir al cielo por celebrarla y por entenderla, tampoco te vas a ir al infierno por no celebrarla. De ninguna manera. Así que bueno, a celebrar la Navidad con gozo, unidad. Y si desean no celebrarla, pues entonces quédese aburrido y duérmase. Duérmanse, no anden criticando a los que lo celebran. Y si lo celebran, sepan de que todo esto lo utilizamos para hacer el nombre del Señor más famoso, no porque es un mandato bíblico, no porque a Dios le agrada, yo creo que a Dios le da risa, pero si le haces un bien al prójimo, a Dios le gusta que celebres. Si no le haces el bien al prójimo, a Dios no le va a gustar que lo celebres. Bueno, Jesús es el motivo y la razón de la Navidad. Y Navidad significa nacimiento. Nacimiento. Muy buenas tardes. Estamos con ustedes nuevamente en otro episodio pronto. Hasta luego. Feliz Navidad. Un placer estar con todos ustedes. Feliz Navidad. Amigas, me encantaría que si tienen una pregunta acerca de este episodio, me dejen su pregunta en mi canal de YouTube o en Spotify y yo le estaré contestando, haré todo lo posible de contestarles en el próximo episodio. Muchísimas gracias.